Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Sí, está bueno, pues bendiciones. Bueno, ay, disculpas, les recuerdo, ¿verdad? Que ya el padre ya está aquí para dar inicio con su programa del día de hoy, y les quiero también recordar que ustedes pueden seguir hablando. Aquí hay alguien más para que ustedes que pues gusten ahí llamar para lo prende. Les damos gracias a todos los que han estado llamando durante esta mañana. ¿Cómo está, padre? Buenos días, buenas tardes. Mucho gusto de verte, mi querida Juanita, y de ver al colado que anda por ahí, que es Mateito. Saludos, Mateito. Sí, no lo estoy escuchando. ¿No está Mateo ahí? Bueno, me da mucho gusto de estar con ustedes nuevamente. Para variar, le recordamos que en este fin de mes estamos en campaña aquí para mantener esta estación viva y que la palabra de Dios llegue a todos nuestros radioescuchas. Así que para eso, pues, se necesita su apoyo y su ayuda. Juanita me dijo que este era mi programa. No, de hecho es nuestro programa, porque ustedes lo hacen como ustedes quieren y como les dé su regalada gana. Para eso estamos, para servirles. Pero recuerden que esta estación tiene este ministerio de, a través del entretenimiento, de la información, de la música, comunicar la buena noticia. Y Mateito va a estar aquí dispuesto para escuchar las llamadas por teléfono, ¿verdad, mi querido Mateo? No te oigo. Bueno, mientras está en mute y mientras quitan el mute, Mateo va a estar contestando sus llamadas. ¿A dónde pueden llamar ustedes? Hola, mi querido Mateito, ahora no vino tu mamá. ¿Cómo se llama tu mamá? ¿Cómo se llama tu mamá? Lucy, vente, mami. Si la gente quiere donar en línea, se tiene que poner a dieta para estar en línea, ¿verdad? No estar gordos. No, pero si quiere donar por teléfono, ¿a qué número de teléfono debe de llamar? 209-225-2317. Otra vez, repítelo para que lo apunten. Al 209-225-2317. Y Mateito les va a contestar para tomar sus llamadas y para que ustedes donen a través del teléfono. Pero también pueden donar en línea entrando a la página web, que es unidosporcristoymaria.org. Ahí van a encontrar una conexión en la que pueden ingresar para donar en línea. Aunque estén gorditos o no estén en línea, de todas maneras donen, porque esta estación requiere de su ayuda. Pero también pueden venir aquí a la estación, pueden ir ahí a la estación de radio, que esté en Modesto. ¿En qué lugar, mi querida Juanita? Estamos ubicados en el 1029 de la calle 8, Modesto, California, 95354. Y ahí pueden llegar directamente a la librería, que les va a sorprender la cantidad de productos tan esenciales y tan bonitos para nuestra fe católica que ustedes pueden encontrar. Van a encontrar libros muy buenos, van a encontrar videos, van a encontrar artículos religiosos, y así que además de donar, traen dinero extra para llevarse todo aquello que pueden necesitar. Recuerden que la Biblia es esencial en cada persona y que el catecismo de la Iglesia Católica debe de estar presente en cada hogar. Y si salieron de trabajar muy tarde o si venían de una fiesta y pasaron por la estación de radio y la encuentran cerrada, no se preocupen, hay un buzón donde pueden ustedes dejar sus donativos. Acuérdense también de que estos donativos, en tanto que es una institución no lucrativa, es deducible de impuestos. Quiere decir que lo que ustedes dan pueden deducirlo de impuestos. Así que ustedes ayuden, no les va a costar mucho, pero ayuden para que la palabra de Dios se siga difundiendo. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué se pide cada mes? Porque, como en cada hogar, cada mes hay cosas que pagar. Uno de ellos es el edificio,
que se está comprando y hay que pagar las mensualidades. Pero lo más caro son los permisos de la Comisión de Radio, de Comunicaciones, que hay que pagar el derecho para las ondas hertzianas, hay que pagar el alquiler de la estación de radio que renta su espacio para que en la emisión de Unidos por Cristo y María continúe difundiendo su mensaje. Y por otra parte, son los gastos naturales de electricidad, agua, y si se dan cuenta, durante algún tiempo se ha estado transmitiendo a través de este muro de ladrillos afuera de los estudios, porque los estudios se están componiendo, se están arreglando para que puedan haber una transmisión de mayor calidad dentro de muy poco. Así que son gastos necesarios y requieren de su ayuda. Ustedes, nuestros queridos radiovidentes, forman parte de esta estación y pueden presumir, es que tengo una estación de radio y televisión. Pues, así es, pues sí, claro, yo colaboro cada mes. Así que, por favor, envíen sus donativos, ayuden. Bueno, mi querida Juanita, ya después de haber dado esta propaganda, invitando a nuestros radiovidentes que por favor colaboren, ¿tú sabes qué es lo que estamos celebrando el día de hoy? Hoy estamos celebrando la conversión de San Pablo. Exactamente. Saulo de Tarso. Sí, Saulo de Tarso, ¿verdad? Anteriormente, antes de su conversión, le estaba viendo, ¿verdad? Que en el capítulo 9 de los Hechos, ahí nos habla, ¿verdad? Todo lo que, ¿verdad? Nos habla de este transcurso de su vida de él cuando perseguía ahí a los cristianos y que, ¿verdad? Antes de su conversión, su nombre era Saulo y Saulo, pues, perseguía ahí a los cristianos, iba ahí a buscar Oye, ¿por qué él tenía ciudadanía romana? No, eso no lo miré, padre. ¿Alguien de ustedes sabe aquí? ¿No se recuerda por qué tenía? Mateito sabe mucho, pero mira. Mateo, ¿viste algo? ¿Checaste? ¿Tú sabes dónde es Tarso? Creo que es cerca de Sicilia. Es en Turquía, exactamente. Iba a ir a Turquía y mi interés era visitar Tarso. Bueno, Turquía, al igual que muchos países de la antigüedad, eran dominados por el Imperio Romano. Algunos países no les interesaba tanto incorporarse al Imperio Romano. De hecho, los romanos despreciaban a Israel, los veían como fanáticos religiosos y como gente ignorante, según ellos, gente que no quería el progreso del Imperio Romano. Entonces, los judíos no aceptaron ser ciudadanos romanos. Sin embargo, Tarso era parte del Imperio de Roma y era una situación más o menos como Puerto Rico. Los puertorriqueños es un estado libre asociado. ¿Qué quiere decir esto? Que no forma parte de los 50 estados de la Unión Americana, pero es un estado libre, es decir, es un país diferente, pero está asociado a los Estados Unidos, de tal manera que tienen derecho a voto para los votos de las candidaturas presidenciales de Estados Unidos. La moneda en circulación es el dólar, aunque ellos hablan español y tienen su propio gobierno local, sin embargo, forman parte de la Unión de los Estados Unidos, aunque no son un estado adherido. Los puertorriqueños no necesitan un pasaporte no necesitan una visa para entrar a los Estados Unidos. Les digo de broma, si te pesca la migra, di, ¿pero qué te pasa si soy de Puerto Rico? Y entonces te dejan libre. No, los puertorriqueños son puertorriqueños, pero tienen acceso a los Estados Unidos sin necesidad de una visa especial. Bueno, esa era la situación en Tarso. Saulo era judío, pero con ciudadanía romana, era de Turquía, era de Tarso y era educado de la manera farisea, o sea, él era fariseo. Los fariseos, que son los chicos malos de la película, habría que entender que surgieron 200 años antes de Cristo y que surgieron cuando ya la moral
se había relajado, cuando los jóvenes ya no conocían las escrituras, cuando ignoraban la ley de Dios. Y entonces los fariseos decidieron poner en cumplimiento al pie de la letra la ley de Dios. Una muy noble intención. Y esto es noble, esto es muy bueno. Lo que critica Jesús es que son tan cuadrados que no ven el contexto de la ley, que cumplen la ley por la ley, pero no el espíritu de la ley, que utilizan la ley como una forma de opresión en lugar de ser una forma de liberación. Es decir, la ley no está en contra tuya, sino a favor tuyo. Es para evitar sufrimientos, es para evitar situaciones que te ponen en riesgo personal o ponen en riesgo a los demás. Ese es el espíritu de la ley. La ley es a favor de la gente, no en contra de la gente. Pero ellos lo utilizaban para molar a los demás y para sacar provecho a sí mismos. Esto es lo que critica Jesús. Saulo era fariseo, muy jovencito fue a Jerusalén y le tocó, después de que Cristo ascendió a los cielos, el martirio del primer mártir cristiano. ¿Tú sabes cuál fue el primer mártir, Juanita? Mateito sí sabe, pero está apagado el micrófono. Mateo, ¿cuál fue el primer mártir cristiano? San Esteban. Ay, sí, ¿verdad? Perfectamente bien contestado. Qué bueno, San Esteban. Que Él era uno de los 7 diáconos que fueron elegidos para asistir en la caridad a las viudas y a los huérfanos. Esteban fue juzgado y fue condenado a muerte. Él dijo, veo los cielos abrirse y veo a mi Señor colmado de gloria. Y entonces dijeron, ¿qué más queremos? Es un blasfemo. Y decidieron apedrearlo. Había un jovencito que se llamaba Saulo y que quería participar en la condena de este fanático de esta nueva religión, que decían que su Dios era aquel que había muerto como criminal junto con otros 2 criminales que había muerto en la cruz, y ahora decían que había resucitado y que había ascendido a los cielos y que estaba vivo. Entonces decía, son blasfemos, son fanáticos, hay que darles muerte. Y él quiso participar, pero le dijeron, no puede, chavo, eres menor de edad, eres muy jovencito. Y entonces lo hicieron a un lado y no lo dejaron participar en el apedreando a Esteban. Pero le encargaron la ropa, porque se quitaron la ropa para tomar mejor puntería, y él estaba diciendo, dale, 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 no pierdas el tino, porque etcétera. Él aprobaba que sacrificaran a Esteban. Y entonces no solo eso, sino que cuando creció, pidió cartas credenciales para que le permitieran ir a arrestar a todos los cristianos y llevarlos amarrados ante el tribunal para ser juzgados y condenados. O sea que le tenían tanto miedo a Saulo de Tarso que cuando venía Saulo, haz de cuenta que decían, aguas la migra, y todo el mundo a correrle. Pero Saulo era fuerte, agresivo, convencido de que lo que estaba haciendo estaba bien. Y Jesús dijo, caray, este chamaco como que es muy aguerrido, muy empeñoso, como que lo voy a contratar para que trabaje para mí. Y entonces él salía hacia Damasco, en Jordania, con el fin de arrestar a los cristianos que estaban allí, se reunían en las sinagogas, y para llevarlos a la corte a Jerusalén. Iba en camino cuando una luz esplendorosa, grandísima, lo dejó ciego y se cayó del caballo. Lo tiró del caballo. Yo creo que es una experiencia muy importante. No es bájate de tu macho, bájate del caballo, cambia tu actitud. Es decir, es tirarlo al suelo. Él quedó ciego después de ver la gloria de Dios. Todos los demás que iban con él vieron también esa luz, pero no escucharon la voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo de Tarso en el suelo dijo, ¿quién eres tú? Soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Y qué quieres que haga, Señor? Ahí le indica lo que debe de hacer. Ve a Damasco, a casa de fulano.
Y ahí se encuentra con uno de los apóstoles y que lo llevaron, lo curaron, y pasó un tiempo de prueba, de entrenamiento, de conversión, y después cuando se incorporó con los cristianos, todo el mundo desconfiaba de él, pensaba que era un truco para arrestarlos y llevarlos a la corte, pero tuvo que probar con hechos su buena intención. Y Saulo, con esa misma fuerza que persiguió a la iglesia, ahora con ese mismo entusiasmo y con esa fuerza, se dedicó a predicar la palabra de Dios y a ser el apóstol de los gentiles, es decir, de aquellos que no eran creyentes, no eran judíos, pero la misión es la misión de Cristo, que es difundir el evangelio a todas las naciones. Y Saulo se convierte en el apóstol más activo de todos. De hecho, él no conoció a Jesús, pero vio a Jesús en su gloria ya resucitado. Y esto lo comunica de testimonio vivo. ¿Qué más nos puedes decir, mi querido Mateito, sobre San Pablo y su trabajo y su conversión? Cuéntanos. Cuando estaba en la cárcel a punto de morir, le escribió una nota a Timoteo. ¿Y qué decía en esa nota, mi querido amigo? No me acuerdo, pero en mi Biblia sí dice. Déjalo traer. Ándale, pues. Sí, San Pablo, precisamente haciendo uso de su ciudadanía romana, llegó un momento en que lo querían juzgar los judíos y dijo, espérenme, chatos, espérenme. Era muy inteligente él, porque era tanto el pleito que había que puso a unos contra otros. Siendo judíos, los fariseos creían en la resurrección de los muertos, pero los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Entonces les echó la pelotita para que se pelearan unos a otros. Dice, a mí me traen aquí juzgándome porque creo en la resurrección de los muertos. Ah, pues no es delito, pues. Si él cree en la resurrección de los muertos, está bien. Y los saduceos dijeron, no, no hay resurrección de los muertos, que sí hay. Y entonces empezaron a discutir entre ellos y el procurador romano tuvo que rescatarlo para que no lo apedrearan y los dejó ahí peleándose. Después lo llevaron a corte y dijo, huérenme, chatos, ustedes no me van a juzgar. I am a Roman citizen, ¿ok? O sea, ni siquiera tengo green card, soy ciudadano romano y exijo que me lleven al Caesar's Palace, y lo trajeron a Las Vegas. No, no es cierto, lo llevaron a ser juzgado ante el César, que era su derecho como ciudadano romano. Pero de aquí a que iba con el César, pues tardaron mucho tiempo, viajaron en navío, naufragaron en la isla de Malta, estuvieron allí, luego finalmente desembarcaron en Brindisi, y fueron caminando, tomó su tiempo para llegar a Roma, y luego como en Roma, el César se dedicaba más bien a las pachangas, al circo y a las fiestas y no le interesaba tanto cumplir con su trabajo, tomó tiempo antes de que los juzgaran, pero mientras lo juzgaban, le dieron un departamento, en un edificio donde tenía un guardia, que a cada ratito había que cambiarle los guardias porque los convertía al cristianismo, pero le permitían recibir visitas, le permitían salir al mercado, acompañado de su guarura, o sea, que le fue muy bien a Pablo hasta que finalmente fue escuchado por el César y fue condenado a muerte. Pero ese tiempo de prisión en la que estuvo, porque sí estuvo en la cárcel, estuvo escribiendo cartas y una de esas cartas se le escribió a su amigo Timoteo, que es lo que nos va a contar Mateito en un momento. Ya llegando al final del libro de los Hechos de los Apóstoles y no lo encuentro. A ver, cuéntanos. No lo encontré todavía y ya estoy al final de los Hechos de los Apóstoles. Claro, está en la carta de Pablo a Timoteo. Es esa carta que escribió. Timoteo. El libro de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Voy aquí al índice. Sí, no la vas a leer toda, pero nada más lee la introducción, cómo le escribe Pablo a Timoteo. ¿1 Timoteo o 2 Timoteo? Ajá. Bueno. ¿En cuál? El 1.
¿La primera o la segunda? La primera. Ok. Bueno, de hecho, la segunda carta fue la que escribió antes de su ejecución. Vete a la segunda carta de Timoteo. Nada más la introducción. Apenas, déjame ver. Ay, Bueno, estoy buscando. recordemos de que Pablo, sí, ya llamándose Pablo, como siendo ciudadano romano, no tenía que ser expuesto a la humillación que estaba dada para los criminales no romanos, que era una serie de martirios que había, pero el más común era el de la crucifixión. En el caso de Pedro, fue crucificado, pero de cabeza. Era muy sofisticada la crucifixión. Algunos los crucificaban no como fue crucificado Cristo, sino al contrario, de espaldas, pegados hacia la cruz, dando la espalda a la gente. Y en el caso de Pedro fue crucificado de cabeza porque él no que sentía que era un gran honor morir como Jesús, entonces lo pusieron de cabeza. En el caso de Pablo, para no ser humillado con ese sacrificio, esa tortura de la cruz, siendo ciudadano romano, se le decapitó para evitar su sufrimiento, pero era un castigo de piedad para los ciudadanos romanos. Ok, ahora sí, mi querido Mateito, ¿ya lo encontraste? Sí, ya la tiene. Sí, pero ¿cuál es? Ok. Dice, Solamente querido hijo Timoteo, te envío mis saludos y de todo corazón les pido a Dios Padre y a Jesucristo nuestro Señor que te llenen de amor, te ayuden en todo y te den su paz. Como te dije antes, soy apóstol de Cristo. Dios me envió a comunicar su mensaje y me prometió la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Qué bonito, Mateo. Oye, y además te felicito porque a tus 6 años de edad, lees de una forma... 7 años. Ah, no, ya estás viejo entonces. No, a los 7 años de edad lees de una manera excelente que muchos adultos quisieran leer como tú. Y no, muchos no saben, por ejemplo, se ponen a leer y dicen, si no doy, no, perdón, si no do, parroquial. En cambio, tú, Mateito, leíste muy bien, te felicito, ¿eh? Muy bien. Y acuérdese que Mateo está al teléfono para contestar sus llamadas, sus preguntas. Alguien más está en el teléfono de Ismael. Muy bien. A ver, Mateo, ¿ya llegó alguna llamada? ¿Ya llegó alguna pregunta, algún chisme, comentario, aclaración, duda, inquietud, queja o qué sé yo? ¿No ha caído ninguna? Bueno, ok. Sí, padre, ahorita están tomando si es una ofrenda, ahorita vamos a estar, van a terminar. Bueno, muy bien. ¿Tenemos alguna pregunta, Juanita? No, por ahorita no hay preguntas, solamente un saludo que le dejó Salvador Rocha de la ciudad de Turlock. ¿Mande? Muchas gracias, Salvador. También recibí un mensaje por correo electrónico de parte de María Guadalupe que quiere hablar conmigo, ya le contesté, y ojalá me llames por teléfono, estoy a tus órdenes, ¿ok? También, bueno, déjenme platicarles que hoy tuvimos una junta muy interesante. Monseñor John Amstead, que fue el vicario del clero hasta el año pasado, ahora es el padre Brandon, un joven excelente. El Monseñor Amstead se le ocurrió la idea de formación de los párrocos, dándonos instrucciones, dándonos ideas para poder servir mejor en nuestras parroquias. Y el día de hoy tuvimos trató el tema sobre cómo poder comunicar mejor y con mayor efectividad a través de nuestras parroquias usando los medios sociales, usando la página web, utilizando los recursos para una mejor homilía, para una mejor comunicación en los boletines, y eso es algo muy importante. No es por nada, pero les presumo mis boletines. Mis boletines tienen la información tanto en inglés como en español. Lo he hecho de una manera bilingüe e informo todo lo que es los acontecimientos tanto de la iglesia como de la parroquia, lo que es importante. Y esto es cada semana, ustedes lo pueden ver
en la página de San José, de la parroquia de San José, que es la misma dirección, es para Facebook, para YouTube o para la página web. Es Mammoth con doble M y TH, Mammoth Catholic Church, Mammoth Catholic Church. En el caso de la página es .org. En el caso de Facebook y de YouTube, basta con que pongan Mammoth Catholic Church. Y ahí ustedes verán todos los trabajos que se están realizando, tanto la catequesis familiar que doy todos los viernes a las 7 de la noche, pero quedan los programas grabados tanto en Facebook como en YouTube. Así que estamos siguiendo un proceso desde noviembre del año antepasado hasta la fecha. He estado dando un curso de Sagradas Escrituras en orden y además hablamos en general sobre las festividades que estamos realizando cada día. Así que es una invitación para que ustedes también lo vean. Ok, los viernes a las 7 de la noche pueden ustedes verlo en Facebook y en YouTube. Pero estuvo muy interesante la reunión de hoy porque fue esa instrucción que se nos da a los párrocos para poder comunicar mejor. Pero también quería hablarles, si es que no nos ha llegado otra pregunta, chisme o comentario, acerca de las noticias que están en boga. Últimamente surgió una acusación al Papa Benedicto XVI, ya de 98 años de edad, ya jubilado, pero desempolvaron alguna forma para cómo seguir fregando. Es decir, recordemos de que desgraciadamente la iglesia está siendo atacada por Satanás. Y la forma de ataque es utilizar a los ministros consagrados para Dios, utilizarlos como instrumentos de destrucción y de división. Así haya sido uno y no miles, así haya sido uno solo el que haya sido abusado por un ministro consagrado, es un motivo de vergüenza y es un motivo imperdonable realmente. Bueno, goza del perdón de Dios cuando hay un verdadero arrepentimiento, pero el daño está hecho. Recordemos que antes de que se destapara la cloaca y que surgieran todos esos casos de sacerdotes que han abusado de menores, la actitud de la iglesia era de ayuda, suspender inmediatamente el ministerio al infractor, pero también se buscaba su ayuda espiritual y su rehabilitación. Cuando el Papa Benedicto era el arzobispo Ratzinger de Múnich, Alemania, hubo un caso en 1971 de un sacerdote que abusó de un menor. Inmediatamente se le suspendió y se le envió a un centro de rehabilitación. Se le dio hospedaje, eso sí, pero no se le permitió celebrar misa en público. O sea, se le prohibió celebrar misas. Terminada su etapa de rehabilitación, confiando en que estaba rehabilitado, se le cambió a otra parroquia, pero ya no estaba. Eso fue en 1981, cuando el ahora cardenal Ratzinger estaba a cargo de la comisión de fe, lo que era antiguamente el Santo Oficio. Por lo tanto, era una sede vacante y el que ahora es Papa Benedicto, el Papa emérito, no estaba en Múnich cuando a este sacerdote se le envió a otra parroquia, en el cual cometió ese crimen y por el cual pasó 18 meses en la cárcel. Estamos hablando de que todavía no era la política de cero tolerancia. Después de esos 18 meses en la cárcel y una multa de varios miles de marcos, se le dejó en libertad, pero se está acusando al cardenal Ratzinger, al Papa, de que él ignoró completamente el caso.
no lo ignoró. Él habla acerca de que estuvo presente, pero que hay una información de parte de esos abogados que se han convertido en jueces y que han dado una información errónea, ilimitada y editada de lo que fue el caso. Entonces, recordemos que a río revuelto, ganancia de pescadores, que dentro de todos estos casos que ha habido también muchas acusaciones falsas, ha habido muchos sacerdotes falsamente acusados y que ha habido muchos daños colaterales y mucho daño para la iglesia. Ha habido quienes sobre pretexto de esto han abandonado la iglesia y huyen del pastor para caer en las fauces del lobo, en lugar de acercarse al báculo del buen pastor que protege a sus ovejas. La actitud de la iglesia hoy en día ante esta situación es cero tolerancia. Cuando alguien se sabe que ha cometido un abuso, inmediatamente el obispo tiene 48 horas para acusarlo ante la policía, para entregarlo, y queda suspendido inmediatamente, sea inocente o culpable, queda suspendido del ministerio hasta que se demuestre su inocencia o, en caso de demostrar su culpabilidad, tiene que pagar con cárcel. Es decir, es un crimen. Volvemos a decir, esos sacerdotes criminales, cuando consagraron o cuando absolvieron, ¿valió la consagración? Sí. En ese momento, cuando fungían como ministros en una función litúrgica, estaban actuando en la persona de Cristo. Voy a poner el ejemplo. Yo, Jorge Román, soy un hombre pecador. Sí, no voy a decir mis pecados, pero cometo pecados. Pero trato de portarme lo mejor que puedo. Necesito de algún sacerdote para confesar mis pecados y ser absuelto, y me arrepiento de ellos si quiero. Hago lo posible por no volver a pecar, pero cometo pecados. Pero cada vez que consagro, es Cristo el que a través de mí se hace presente en la Eucaristía. Cada vez que doy la absolución, no lo hago en nombre propio, sino que es Dios el que les perdona sus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cada vez que alguien es bautizado, es Dios mismo el que actúa a través del sacerdote y convierte a esa criatura en hijo de Dios. Voy manejando a exceso de velocidad o me paso un alto, cometo una infracción y me detiene la policía, merezco pagar la multa, asistir a la escuela de manejo si es que califico, y tengo que pagar la falta a mi infracción. En ese caso no fue Cristo el que cometió la infracción, no actué en nombre de Cristo, sino yo, Jorge Román, fui el infractor y debo de pagar las consecuencias. Cuando el sacerdote, hombre consagrado, comete un crimen, es un criminal que debe de pagar las consecuencias de su crimen y merece la cárcel y merece el castigo. Y de parte de la iglesia, con amor, si es que se arrepiente, puede ser absuelto, pero no está absuelto de la penitencia que debe de cumplir. Esto nos da a entender un poquito el sentido del purgatorio. Cuando alguien comete una falta y muere con ese pecado, el amor de Dios le perdona, pero tiene que pagar la sentencia de su acto, tiene que purificarse. Ese sería el sentido del purgatorio. Es decir, el ejemplo, un niño que rompe el vidrio de la vecina accidentalmente jugando béisbol, el papá lo lleva y dice, oiga, mi hijo está muy arrepentido. Ay, sí, pues me rompió la ventana, pero está muy arrepentido, y quiere pedirle perdón. Señora, ¿me perdona? Sí, mi hijito, eres jovencito, es un accidente, pero cuídate, ¿eh? Pero, pues, me va a costar reparar la ventana. No se preocupe, señora, voy a pagarle la reparación, dice el papá, pero mi hijo va a tener que trabajar y hacer méritos para pagar esa ventana rota. Es decir, ya está el perdón, pero hay que reparar. Entonces, un sacerdote que comete un crimen tiene que pagar con cárcel, y además la iglesia debe de restituir
y tratar de enmendar, y la iglesia lo está haciendo. Hay una comisión para ayudar a las víctimas que han sido abusadas, que han sido víctimas de los sacerdotes, y no es una compensación económica, es una ayuda tanto especial de asesoría, de ayuda espiritual y también psicológica, y también el pago como compensación al daño causado de por vida. Entonces, pero ciertamente hay abogados abusivos que se ensañan y que se convierten en jueces condenatorios en lugar de buscar la causa justa. Y esto es lo que ha sucedido con el Papa Benedicto. Bueno, mi querida Juanita, ¿tenemos alguna pregunta, chisme o comentario? No te oigo, lo tienes apagado. Mire, primeramente, saludos de Carmen Acevedo, y dice que le da gusto de que nos sigue pues dando enseñanza, y sí, aquí está una pregunta. Sí, que le manda saludos. Bueno, a Rosa Curiel también le envía saludos y le dice, Gracias. padre, de parte de Edwin y Rosa, y una pregunta, ¿en qué año comienza la Iglesia Católica a dirigir desde Roma? A regir desde Roma ya es en tiempo de San Pedro, es decir, sería en los primeros años del cristianismo. Estamos hablando de los años 40, 50 de nuestra era. ¿Ok? Cuando Pedro va a Roma, todavía no es desde el Vaticano, pero sí en la clandestinidad utilizaba un banquito como sede, y ese banquito de madera que se encontró en la antigua sede del Vaticano, donde Pedro murió crucificado, que era el circo de Nerón, y que Constantino en el siglo IV lo entregó a la iglesia. Ahí se hizo una pequeña iglesita que fue la sede apostólica, y que ese banquito que utilizó Pedro como su sede actualmente fue rescatado y está colocado atrás del altar de la Basílica de San Pedro, en lo que es la Gloria de Bernini. Ahí está la silla de Pedro. Está puesta como un trono, y está en el interior forrada precisamente con el bronce con que está hecho la silla gestatoria, la silla pontifical de Pedro, pero es un banquito que está allí. Desde el principio, Roma fue sede apostólica porque, ya lo explicábamos, Roma había dominado todo el mundo antiguo, Asia, África y Europa, de tal manera que en todos los lugares los caminos surgían de Roma hacia todos los lugares del imperio, y de todos los países había un camino, o había caminos de piedra, vía Apia, que lo llevaba a Roma. De tal manera que esa es la frase de todos los caminos conducen a Roma. La estrategia fue que a partir de Roma, la evangelización podría ser para todos, de toda lengua, cultura y demás, y cuando regresaran a sus lugares podrían llevar la palabra de Dios a todos los lugares de origen. De esa forma era la estrategia para difundir la palabra de Dios. ¿Ok? Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario, mi querida Juanita? Es todo lo que tenemos de preguntas. Solamente una que nos dejaron aquí. Una mamá dice que tiene su hija de, creo, 9 años, y que si le puedes como explicar un poquito cómo explicarle a su hija lo que son los horóscopos, porque en la escuela como que empezó a hablar de eso que hablan yo con las niñas. Ok. Mira, para eso te sirve el Catecismo de la Iglesia Católica, que tiene un capítulo especial sobre lo que son los horóscopos. Así que te convendría ir a la librería de esta estación de Unidos por Cristo y María y comprar el Catecismo de la Iglesia Católica, escrito precisamente por el Papa Benedicto XVI cuando era el cardenal Ratzinger, y que es un compendio muy bueno
de las enseñanzas de la iglesia. Vamos a ver el origen del horóscopo. El ser humano ha tenido la tentación de conocer el futuro. Desde lo más natural, desde que amaneces, te asomas y ves cómo está el clima, estará haciendo frío, va a llover, va a nevar, qué onda, qué ropa me voy a poner. Es decir, prevemos al futuro. La idea es, ves el pronóstico del clima, ves las noticias, ves en qué situaciones hay. Siempre queremos conocer la realidad por avanzado para estar preparados. De alguna manera, se ha querido interpretar de que los huesos de los muertos, aventándolos de una manera determinada, de que las cartas echadas de una manera nos predicen el futuro, de que los árabes, por ejemplo, con el café, lo voltean, lo que quedan las heces del café, tienen alguna figura y te marcan lo que es tu destino, de que la lectura de la palma de la mano te indica qué es lo que te espera y demás, las estrellas, la posición de las estrellas, el movimiento de los astros, eso de alguna manera influye contigo. Cuando estaba en la XCW, había una amiga que en el programa del Mundo de la Mujer leía los horroróscopos, así decíamos fuera del aire. Le decía, oye, ¿de veras consultan las estrellas y todo? Y dice, no, hombre, nada más me pongo a escribir y para decir lo que va. A toda la gente le gusta escuchar que le va a ir bien, entonces siempre en eso les doy ánimos, pero no determinan. Ella decía, los astros indican, pero no determinan. Depende de usted el destino de su vida. Y de Bajara también. Pero, es decir, es la interpretación. ¿Qué es lo que nos puede pasar si nací en tal mes o tal otro? Bueno, hay muchas coincidencias. Por ejemplo, los que nacimos en el invierno tenemos una actitud diversa debido al clima o demás, que nos lleva a tener una actitud diferente a los que nacieron en verano, que hace calor y demás. Entonces su temperamento desde niños es diferente. Eso de alguna manera puede influir, puede influenciar, pero no está determinado. El considerar que los astros determinan o que todo está determinado para que haya una forma de actuar, eso es superstición. Eso es querer manejar los astros a nuestra voluntad, y eso es quitar nuestra atención de lo que es la voluntad de Dios. Entonces, por lo tanto, no hay que ser supersticioso porque eso trae mala suerte. Y yo toco madera, así que no hay que ser supersticioso. Esto está condenado desde antiguo por Dios. Dice que no hay entre ustedes quienes consultan a los muertos, quienes adivinan el futuro, consultan los astros, porque eso es abominable ante mí. Entonces Dios no quiere que lo hagamos. De leer los horóscopos y todo eso, como diversión está bien, pero no determines tu vida creyendo en ello. ¿Ok? Ahí está el detalle, como dijo. Como quien dice, ahí está el detalle. Espérame tantito porque quiero presumirte algo que me regaló mi hermanito Jairo. A ver. Ahora que fui, mira lo que me regaló. Dijo, aquí está el detalle, Tato, ya que lo andas quitando. Acá tantito, oiga usted, mire nomás, como quien dice, o sea, como, hablando se entiende la gente, chatos. Está bonito. Fíjate que cuando estaba trabajando en México, recién ordenado, en la Casa del Actor, que es un asilo para actores, ahí conocí a Chilinsky, conocí a Andrea Palma, conocí a varios actores ahí. Fue fundada por Cantinflas. Entonces en la Navidad fue Cantinflas, Carlos Amador y demás, y don Mario Moreno me invitó a tomarme una copa con él.
ahí en su oficina junto con don Carlos Amador y otras personas. Y en aquel entonces yo estaba recién ordenado, y me dice, oh, estás muy joven para ser sacerdote. Le digo, sí, pero eso se quita con el tiempo. Dice, pues, ¿cuántos años tienes? Le digo, 17 años. ¿Cómo? ¿A los 17 años te ordenaste? Bueno, en realidad tengo 27, pero me preguntó un amigo, ¿cuántos años tienes? Le dije, pues tengo 27. Dice, te llevo 10, llévatelos. Y me dejó 17. Y ese chiste lo utilizó después en una entrevista con Raúl Velasco, pero ya me voy porque ya se nos hizo muy largo, ya se acabó el tiempo, y como quien dice, chatos, si tienen tele, ahí se ven, no, ese es Broso, el payaso tenebroso, oigan, no hay que confundir, así que Dios Todopoderoso les acompañe, les colme de gracia y bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Amén. Muchas gracias, lo miramos mañana, Padre. Dios mediante. Primero Dios. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.